Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Estimado oyente, me da gusto que nos acompañes para este tiempo devocional. Por favor, encuentra tu Biblia y sigue con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 13, del versículo 1 al 23. La ofrenda pecaminosa de Saúl. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-torón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Cuando alguien decide hacer algo a su manera en lugar de hacerlo a la manera de Dios,
Siempre intenta convencerse a sí mismo y a los demás de que lo que hizo no fue tan malo. Pero sean cuales sean las razones, no son más que excusas. Todos estamos tentados a veces a poner excusas. Las excusas se han usado desde que Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén. Las excusas siempre siguen al pecado, pero no hacen que el pecado sea mejor a los ojos de Dios. El pecado siempre es pecado, no importa la excusa. Y el pecado siempre tiene consecuencias. Un día el rey Saúl se encontraba en una situación muy difícil y decidió hacer las cosas a su manera, en lugar de obedecer a Dios. Entonces inventó una excusa para su pecado, pero Samuel le hizo saber a Saúl que Dios no aceptaría sus excusas por la desobediencia. Habían pasado 2 años desde que Saúl fue elegido rey. Durante esos 2 años, los filisteos continuaron oprimiendo y luchando contra Saúl y los israelitas. El rey Saúl decidió que era hora de cambiar eso y reunió un ejército de 3,000 hombres escogidos. 2,000 hombres estaban con él y 1,000 hombres con su hijo Jonatán. Jonatán dirigió inmediatamente a sus hombres a la batalla contra los filisteos y atacó la guarnición filistea en el collado. Cuando los filisteos se enteraron, se prepararon para la guerra. Trajeron multitud de carros, jinetes y soldados y acamparon en las afueras de Micmas. Estaban listos para la batalla. Cuando los israelitas vieron la inmensa multitud de los filisteos, se aterrorizaron. Huyeron a esconderse donde pudieron, en cuevas, en pozos y en cisternas. Algunos huyeron al otro lado del Jordán, a las tierras de Gad y Galaad. Cuando los filisteos se enfurecían, eran un enemigo poderoso. Incluso el pueblo que seguía al rey Saúl temblaba ante la idea de luchar contra ellos. El rey Saúl y sus hombres esperaban en Gilgal. Sabían que los filisteos tenían intención de atacar, pero Samuel le había ordenado que esperara en Gilgal hasta que llegara y ofreciera un sacrificio a Dios por el pueblo. Cuanto más esperaba, más desesperado se volvía. Su pueblo lo necesitaba, se acercaba en dificultades y su ejército tenía miedo y huía. ¿Qué debía hacer? Saúl sabía que no debía desobedecer a Samuel, el gran profeta de Dios, pero parecía que Samuel nunca llegaría. Finalmente, después de esperar 7 días, Saúl decidió tomar el asunto en sus propias manos. Pidió al pueblo que le trajera el holocausto y la ofrenda de paz, y él mismo ofreció el sacrificio a Dios. En cuanto terminaba de hacerlo, llegó Samuel. Saúl fue inmediatamente a saludar a Samuel, pero él estaba desagradado. ¿Por qué había ofrecido Saúl la ofrenda? Esa no era su responsabilidad. ¿Qué has hecho?, le preguntó Samuel. Porque vi que el pueblo se me desertaba, respondió Saúl, y tú no venías cuando dijiste que vendrías. Los filisteos se preparaban para atacar, y yo necesitaba implorar el favor de Dios, así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Todas estas razones eran ciertas, pero eran excusas por su pecado. Saúl sabía que no debía ofrecer el sacrificio, pero lo había hecho de todos modos. Había pecado y desobedecido a Dios. Locamente has hecho, le dijo Samuel. No has guardado el mandamiento de Jehová. Hoy Dios habría confirmado tu reino para siempre, pero como has pecado, te será quitado. Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón. Él será príncipe sobre el pueblo de Dios. Decaído, Saúl, Jonatán y su pequeño ejército se dirigieron a Gabaa. Los filisteos, acampados en Micmas, dividieron su ejército en 3 grupos. Cada grupo comenzó a saquear y despojar la tierra de Israel.
El ejército de Saúl necesitaba contraatacar, pero tenían un problema: no tenían espadas, y los filisteos se habían asegurado de que no hubiera ningún herrero en Israel. Los únicos que tenían espadas eran Jonatán y Saúl. Para ganar la batalla que se acercaba, Israel necesitaba un milagro. Aunque Saúl quería algo bueno, trató de conseguirlo de la manera equivocada. Luego inventó excusas para justificarse, pero Samuel lo llamó por lo que realmente era: desobediencia. Nunca es correcto hacer lo malo para lograr lo bueno. Puedes llamar al pecado muchas cosas. Puedes decir que tenías buenas intenciones, pero el pecado es pecado. No importa lo que digas de él. Cuando has hecho algo malo, es mucho mejor aceptar la responsabilidad y pedir perdón. Cuando te arrepientes de tu pecado, Dios puede extenderte su misericordia. No pongas excusas por tu pecado. Dios no las aceptará, y Él tiene que castigar la desobediencia. En lugar de eso, confiesa tu pecado rápidamente y arregla las cosas con Él. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿En qué diferentes lugares se escondían los israelitas? Los israelitas se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Bien hecho. En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Por qué ofreció Saúl el holocausto? Saúl ofreció el holocausto porque Samuel no venía después de 7 días y el pueblo se le desertaba. Exactamente. Lo ofreció porque Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. ¿Qué sucedió cuando Saúl terminaba de ofrecer el holocausto? Cuando Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel allí. Cierto, en ese momento llegó Samuel ahí. ¿Qué respondió Samuel a las excusas que dio Saúl por hacer la ofrenda por el pueblo? Samuel respondió a Saúl que había hecho locamente, que no había guardado el mandamiento de Jehová y que por lo mismo su reino no sería duradero. Excelente. Le respondió que había hecho locamente, que no había guardado el mandamiento de Jehová y que por lo mismo su reino no duraría. ¿Qué tipo de varón buscaba Jehová para ser príncipe sobre su pueblo en lugar de Saúl? Jehová buscaba un varón conforme a su corazón para ser el príncipe sobre su pueblo en lugar de Saúl. Tienes razón. Buscaba un varón conforme a su corazón. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia, la gran victoria de Jonatán.
Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 4. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.